Aquí hay un término en Bolivia que se llama estido. El estido es una terminología que se usa a cosas que están y no están. Hay este tipo de documentación de que ha habido algo ahí, que ya no está. Han debido estar caminando aquí en la ciudad de La Paz y en el Alto, han debido ver mistura. Y eso significa que alguien ha debido estar ahí. Yo nací aquí en La Paz, estudié arquitectura en la Universidad Mayor de San Andrés. Me gusta trabajar en tratamiento del significante, ¿no? Cómo definimos un significante, cómo podemos modificar esa forma. Yo considero que la mistura es el capital boliviano. El capital está definido por un billete. Es un papel, digamos, ¿no? Pero es un papel cortado por una máquina gubernamental. La mistura es lo mismo. Es un papel cortado por una máquina que no es gubernamental, pero tiene el mismo corte, ¿no? Entonces, en ese lado de similitudes, inicié este tipo de análisis del significante de la mistura. Y bueno, y de ahí estuve produciendo mistura, haciendo mistura y también comprando mistura. El papel de acá que se usa es el papel de seda que está teñido con añelina, que es un pigmento que te lo compras ahí en la calle, que le dan las tonalidades. Siendo criado en boliviano, como todos los bolivianos, la mistura siempre ha estado presente desde que eres una guagua, ¿no? Y también en ese tipo de códigos hay colores, ¿no? O sea, si te vas a casar vas a usar mistura blanca, si vas a tener nuevo bebé o vas a tener un bebé es mistura amarilla. Hay un sentido también al uso de color que se le da. Tuve la invitación del Museo Nacional hace 2 años. Y cuando producí este monto, 6.000 kilogramos de mistura, puse todo en un centro y vi una montaña. En un tiempo atrás, esta montaña estaba llena de plata, que en ese entonces para nosotros no tenía ningún valor la plata, el oro, el bronce. Entonces, al llegar la colonia a América, empezaron a saquear y le empezaron a dar valor a eso. Hubo el gran saqueo de la montaña y hasta el día de hoy siguen sacando cosas ahí adentro, ¿no? Entonces, un poco eso fue el tema de hacer la modulación morfológica de la montaña, para que al hecho de que es una está hecha de mistura, la gente va a ir sacando esa montaña y la montaña se va a caer. ¿Qué puedes hacer tú con una montaña llena de mistura? ¿Qué hubieses hecho con una montaña llena de plata?